Hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de Análisis de la Z a la A, hoy 16 de diciembre. Primero que todo, muchas felicidades, paz, amor a todos y todas ustedes. Gracias por el apoyo que Aníbal y yo hemos recibido a través de todo este año. Comienzo este episodio haciendo mención de la tristeza que tanto Aníbal como yo sentimos por el fallecimiento del amigo Alex Delgado. Alex llevaba años sirviéndole a Puerto Rico detrás de un micrófono, y yo tengo que decir que lo conocí por muchos años y siempre me impresionó su valentía, la defensa por lo que él creía que era lo correcto. Así que a Alex, que papá Dios te tenga allá arriba, a la familia, a su esposa, a sus hijos, un abrazo y mucha paz en un momento tan difícil. Creo que Alex nunca dejará de existir entre nosotros y nosotras, porque todo el mundo que lo conoció tiene algo positivo que decir de este ser humano. Así que un abrazo. Aníbal, asumo que... Saludos, Zoe, saludos a los que nos están siguiendo como siempre. Primero, gracias a todos por su sintonía durante este año y sus mensajes en las diferentes plataformas. Habíamos estado, creo que 2 semanas que no habíamos podido estar con ustedes, pues por problemas de calendario. Y sí, yo interactué con Alex desde su posición de periodista, tanto de jefe de noticias del Radio Isla, perdón, de Noti1, estoy en radio de Noti1, y en su rol ya como periodista panelista permanente en Jugando Pelota Dura. Y siempre fue un trato de mucha seriedad, de mucho respeto. Nosotros estamos grabando a las 10:45 de la mañana de hoy, martes. Su fallecimiento tiene que haber ocurrido tarde en la noche. Cuando desperté, pues ya estaban las diferentes reacciones, y me ha impresionado más positivamente todavía la reacción de todos sus compañeros periodistas. O sea, es una reacción de periodistas de diferentes medios, competencia, compañeros de trabajo, todos hablando de la calidad del ser humano. Yo había escuchado, y te lo había compartido en privado, que su situación de enfermedad se había agravado a través de amigos mutuos. Te tengo que admitir, jamás pensé que era tan acelerado el proceso. Así que, pues, que descanse en paz, y nuestro abrazo solidario a su esposa y a sus dos hijos, a sus compañeros en Noti1, a sus compañeros en Jugando Pelota Dura, y a pues todos sus familiares y amistades. Bueno, pues habiendo dicho eso, y como Aníbal mencionó, nuestras disculpas porque en las 2 pasadas semanas no habíamos podido llegar o no pudimos llegar, una por razones de salud, otra por un compromiso que no podíamos dejar de cumplir con él. Pero nada, estamos de vuelta aquí en Análisis de la Z a la A, y hoy va a ser el último episodio de Análisis de la Z a la A de lo que queda de este año 2025, deseándole a todos y todas una feliz despedida de año con mucho juicio, nada de balas al aire. Llevamos 10 años sin que haya algo que lamentar porque alguien irresponsable haya decidido tirar balas al aire, así que esa tendencia que continúe. Nadie debe llorar a una persona porque un o una irresponsable tira una bala al aire. Y también deseándole muchas felicidades en este año que comienza 2026, y como siempre va a ser un mejor año. Claro que sí, que vienen retos, y de hecho de esos retos Aníbal y yo vamos a estar hablando un poco hoy, porque durante el episodio de hoy hemos decidido que vamos a cubrir cosas que están pasando en este momento. Entre otras, tenemos que hablar de
lo que está pasando con Luma, lo que el gobierno de Puerto Rico ha decidido hacer de demandar a Luma, alegando la nulidad del contrato con Luma, eso por un lado, pero también queremos mencionar algo del caso del asesinato, donde tanto la mamá como su hija menor de edad están siendo acusadas como por, debo decir, asesinato en primer grado. En el caso de la hija, siendo menor de edad, Fiscalía ha decidido presentar los cargos en contra de ella como para ser enjuiciada como adulta. Eso vamos a hablar un poquito sobre ese tema. También creemos pertinente e importante mencionar las últimas medidas que, entre muchas otras, pero estas en particular han creado mucha molestia en el pueblo puertorriqueño. Por un lado está el asunto de la medida de autoría del compañero senador Juan Oscar Morales, que presentó una medida y fue avalada por unanimidad en Senado y en Cámara para quitarle las escoltas a los ex gobernadores y ex gobernadoras. Sin embargo, en Fortaleza, Jennifer González la vetó, y lo que ha pasado después de eso. Pero yo creo que también es importante mencionar otra medida que a mí me preocupa mucho, que es el de, creo que es de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con relación al acceso que tenemos los y las puertorriqueñas a la información que está bajo la custodia del gobierno. Así que entramos con eso y debemos terminar el episodio hablando un poco que cómo termina no solamente el Partido Nuevo Progresista y sus líderes, sino también los otros partidos, cómo terminan el año y qué pensamos nosotros que pudiera estar pasando en el 2026. Así que, habiendo dicho un resumen de lo que vamos a estar hablando, yo quiero comenzar, Aníbal, si está bien contigo, mencionando lo del caso de Antoneska, que es la chica esta menor de edad que le quita la vida, aunque todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe, ¿verdad?, la culpabilidad, pero lo que dicen es que ella le quita la vida a esta otra menor en una pelea, y Fiscalía en Puerto Rico decide erradicarle tanto a la mamá de Antoneska perdón, como a la chica, a la menor de edad, en el caso de la menor de edad como adulta. Yo creo que ya nosotros aquí en Análisis de la Z la A hemos discutido este tema anteriormente, pero yo quiero reiterar, y yo sé que parecería, yo no tengo forma de saberlo con certeza, pero parecería, tengo la impresión de que la mayor parte de la gente en Puerto Rico está interesada, apoyan al que esta chica, esta menor de edad, que es la presunta autora de estos actos, se le juzgue como adulta, se le encuentre culpable, se le sentencia a 99 años de cárcel y la tiremos en una cárcel de adultos o de jóvenes adultos hasta que cumpla la edad para ir a una cárcel de adultos y se pierda en el sistema. Y yo sé que muchas personas, y lo respeto, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con esa visión de vida, pero yo sé que muchas personas dicen eso porque sienten que esta niña y su mamá tienen que pagar por lo que hicieron. Yo toda mi vida he creído en que uno tiene que enfrentar las consecuencias de los actos, inclusive de lo que uno dice. Pero en este caso, siento decir, o lo digo porque así lo veo, a mí la mamá es una adulta, so be it. Que la juzguen y que le caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, con relación a Antoneska, yo desde el principio, y he recibido muchísimos mensajes diciéndome, sí, eso es hasta que le pase a uno de tus hijos, etcétera, que papá Dios me los cuide. Y es cierto, yo no he pasado, gracias a Dios, por esa experiencia, pero en el caso de la menor de edad, en gran medida porque sé lo que es un sistema correccional, me parece que esta niña, con la edad que tiene, haber cometido el acto tan atroz que cometió, o que se supone, ¿verdad? Se entiende, se alega que cometió. Esa niña tiene que haber sufrido durante su niñez, como mínimo, negligencia. Por no decir
maltrato. Yo creo que ella es víctima de lo que pudo haber sufrido durante su crianza, víctima de que nadie, un vecino, una vecina, intervino, se involucró y trató de ayudarla. Y la realidad es que la experiencia que yo tengo en tanto el sistema federal, carcelario federal como estatal, es que cuando tú hablas con la mayor parte de esos jóvenes menores de edad que han cometido, dependiendo si faltas en el tribunal de menores o delitos en el tribunal de adultos, cuando tú hablas con ellos, la mayor parte de ellos, el 99% de ellos y ellas vienen de familias donde, lejos de haber tenido un hogar de amor, un hogar donde se les enseñó principios, disciplina, sentido de civismo, responsabilidad, sufrieron o la falta de amor y la falta de guías correctas o inclusive abuso. Así que yo creo que en el caso de los y las menores, la sociedad debería, en lugar de estar tan hambrienta de que paguen como si fueran adultos, deberíamos hacer una reflexión de cómo le fallé yo a Antoneska, que yo pude haber hecho y no hice. Y desde el punto de vista legal sabemos que yo creo que este caso va a seguir tomando bastante tiempo. Creo que es un caso que va a tomar su tiempo para que sea decidido, pero las abogadas de la sociedad legal han presentado recursos en el tribunal. Primero lo presentaron en el Tribunal Superior, donde se está viendo la vista, donde le pidieron a la jueza que evaluara la realidad de Antoneska. La realidad de Antoneska está fundamentada en expedientes oficiales del gobierno de Puerto Rico, específicamente del Departamento de Educación, donde establecen que esa chica, a través de su vida estudiantil, pasó por diferentes evaluaciones de profesionales de la salud que determinaron que su capacidad mental no coincide, es mucho menor que su edad cronológica. Entonces las compañeras abogadas de la sociedad establecen, jueza, la ley de menores establece que no se va a atender o no se va a llevar a cabo un juicio en contra de una o un menor que no tenga la capacidad mental suficiente de 13 o más años. Y en el caso de Antoneska, lo que dicen los estudios, los informes del Departamento de Educación, es que ella tiene una capacidad mental, y la última evaluación se hizo el año pasado, es de 10 años y 7 meses o algo así, no llega a 11 años. Entonces las compañeras están diciéndole al tribunal, si un tribunal de menores, conforme a la ley de menores, dice que no tiene jurisdicción para ver un caso, si la capacidad mental, olvídate la edad cronológica, si la capacidad mental no es de 13 o más, pues entonces mucho menos tiene un tribunal de adultos la jurisdicción para ver un caso por asesinato en primer grado contra una menor de edad que cronológicamente es menor de edad, pero su capacidad mental es aún menor. Y ese argumento yo creo que es un argumento sumamente válido, y yo creo que es ley, pero más allá de ley, lo correcto era: déjame evaluarlo, tráeme la información y vamos a verlo. Sin embargo, la jueza a nivel de instancia decidió, lo siento, sí, vamos a continuar. Aquí ya hay razón suficiente para ver el caso como un caso de adulta, y la vamos a procesar como adulta por asesinato en primer grado. En ese momento las compañeras fueron al tribunal apelativo, y ayer yo me alegré muchísimo porque salió una decisión del panel del tribunal apelativo diciendo que vamos a paralizar el procedimiento. Que empezaba ayer. Correcto, no se va a ver la vista preliminar que estaba pautada para ayer como adulta, para ver la vista preliminar por asesinato en primer grado contra Antoneska como adulta, y el apelativo dijo paralicen eso. Pero sin embargo, hoy sale hace unos minutos atrás que el tribunal apelativo ya bajó la determinación y dijo, sí, ayer lo paralizamos, pero no vamos a coger el recurso, no vamos a atender el recurso que presentaron las compañeras con relación a este tema de la capacidad mental, que siga el procedimiento penal
en el tribunal de Aybonito en contra de Antoneska como adulta por asesinato en primer grado. Yo creo que desde el punto de vista legal, esto es un argumento suficientemente fuerte, válido y justo como para que se le diera la vista. Que después de escuchar a las partes, el tribunal apelativo decidiera, lo siento, pero que sigan que la sigan procesando criminalmente como adulta en el tribunal de Aybonito, lo hubiera respetado. Pero el que hayan decidido 3 jueces de este panel del tribunal apelativo que ni tan siquiera la oportunidad de presentar la información para que ellos y ellas evaluaran, me está bien, creo que es un error. Pero además de error, creo que es para mí está injusto para con esta niña Antoneska. Entiendo que esta decisión del tribunal apelativo, las compañeras van a ir hasta el Tribunal Supremo para tratar de que sea el Supremo entonces quien primero, ojalá, acoja el remedio, la solicitud y lo vea en sus méritos para que ellas tengan la oportunidad y Fiscalía por su lado tenga la oportunidad de presentar los argumentos de un lado, los argumentos que insisten que esta niña por su capacidad mental no debería ser juzgada como adulta en un tribunal de adultos y que Fiscalía por su lado presente la información y la evidencia que ellos tienen y sus argumentos de que sí, de que en efecto debe ser tratada como adulta y debe ser procesada criminalmente por asesinato en primer grado como una adulta. Pero creo que el fallo principal es que nunca se le ha dado la oportunidad a las compañeras de presentar sus argumentos. Totalmente de acuerdo contigo. Este es un caso, coincido, yo creo que el país ya lo adjudicó tristemente en los dos casos, en el caso de la madre y en el caso de Antoneska. A mí me sorprendió que la jueza de primera instancia, no recuerdo el nombre, ni es importante en este momento, resolvió la solicitud o la moción de las abogadas de defensa desde el estrado sin opinión. Correcto. Entonces, cuando ayer lunes... La resolvió sin escuchar a las compañeras, porque no les permitió presentar los argumentos. Entonces, cuando ayer lunes se paraliza la vista por el Tribunal de Apelaciones, yo recuerdo en mi programa de radio decir, mire, esto no quiere decir que le van a dar la razón a las abogadas de Antoneska, esto lo que quiere decir es que el tribunal lo va a examinar con el detenimiento que esto merece. No he leído la orden de hoy, porque estamos grabando y salió camino para acá cuando salió, pero de lo que leo en las reseñas de prensa, parece ser que es una orden donde simplemente dicen la edad cronológica es lo que manda, son 15 años y se acabó el evento. Y yo creo que aquí hay un planteamiento de derecho bien importante que tristemente se puede repetir en casos futuros y que necesita un análisis profundo de la intención del legislador, de lo que dicen los expertos sobre cómo debe ir el tratamiento o el procesamiento, como lo quieras llamar, a un menor de edad en términos de su edad cronológica versus su edad mental. O sea, creo que no es un tema para despacharlo con una moción, con una orden de 3, 4 párrafos que simplemente dice, la edad dice que son 15 años, se acabó el evento, que siga la vista. Me parece que es inescapable que el Tribunal Supremo acoja este caso, ojalá y no me equivoque, pero quisiera pensar que vayan a expedir el cerciorari, que es lo que tú acabas de decir, que las abogadas van a ir directo al Supremo, que se mantenga la suspensión de la vista preliminar y que el Tribunal Supremo lo que vaya a resolver lo fundamente. O sea, haya un análisis jurídico profundo, cómo se hace esto en otras jurisdicciones, porque aquí yo creo que hay hasta planteamientos constitucionales. O sea, si es constitucionalmente válido que el Estado procese como adulto o adulta a un menor o una menor, que la evidencia científica dice que tiene una capacidad mental de 10 años, de 11 años, de lo que sea. Yo creo que hay un asunto que trasciende la letra de la ley y que para eso es que los tribunales están, para un poco hacer ese tipo de interpretaciones. ¿Cómo resuelve el Tribunal? El Supremo le tocará a ellos, pero me siento incómodo con la actuación del Tribunal de Apelaciones y la actuación del Tribunal de Primera Instancia, que lo despachó como, aquí lo que hay que leer, dice 15 años, se acabó el evento. Y a la tragedia social que tú hablabas, o sea, no solamente es dónde estaba la familia de Antoneska en ese momento, o sea, una niña que llega a hacer eso, su vecino.
¿Dónde está el Estado? Porque después Por de eso es todo, la ella estaba en la sí. corriente de educación especial y estaba en educación especial precisamente, aparentemente, por asuntos de su capacidad mental. No era que estaba en educación especial por problemas de movilidad, que también eso es educación especial. Estaba en educación especial por problemas de habla, no, era aparentemente por problemas de su capacidad mental. Entonces, ¿qué hicimos como sociedad y qué hacemos con niños y niñas que desde los whatever años, 7 años, 8 años, la edad que sea, sí somos capaces de identificar que está teniendo unos problemas, en este caso de capacidad mental, pero aparentemente pues, ahí se queda. Pero ahí se queda. 2 cosas para pasar de tema. Voy a añadir a lo que tú acabas de decir. Esa niña tiene esos informes, pero está en el grado que cronológicamente por su edad le toca. Así que tú te preguntas, pero ¿cómo pasó de grado? Sí, hay estudios que dicen que no tiene la capacidad mental. Así que yo no sé mucho de este tema, pero me parece que hay una contradicción. Y lo segundo que quiero comentar es que sí, es verdad, ¿dónde estaba el Estado? Pero tú sabes que, Aníbal, y esto es quizás un tema para otro episodio de análisis de la Z a la A, pero más allá del gobierno, yo creo que nosotros estamos notando que cada vez más la gente vive su vida y mira para el lado y no me importa lo que está pasando aquí al lado. Y yo me pregunto si a falta de la capacidad del gobierno para en muchas ocasiones respondernos, no deberíamos nosotros entender como ciudadanos y ciudadanas que tenemos que apoyarnos más los unos y a las otras, o ¿verdad? Las otras a los unos. Porque la realidad es que quizás si el gobierno le falló a Antonesca, pero un vecino o una vecina hubiera dicho, anda pa'l caramba, allá adentro está pasando algo, déjame yo tratar de ayudar. Maybe hoy no estaríamos hablando de este caso de asesinato en primer grado. Así que, no sé, ¿verdad? Food for thoughts, como dicen por ahí, para pensarlo. No deberíamos ser más solidarios, empáticos, nosotros acá en la sociedad sin necesariamente esperar que sea el gobierno el que responda. I don't know. Anyway, no vamos a estar aquí para discutir lo que pase con el Supremo, si acepta el recurso y si lo aceptara, cuál es la determinación, pero yo me uno a las palabras de Aníbal. Yo espero en Papá Dios uno que el Supremo en efecto acoja el recurso y en efecto le dé la oportunidad a ambas partes, de presentar sus argumentos, unos a favor de que no se le procese como adulta, otros en contra de que se haga eso, y que sea nuestro Tribunal Supremo el que determine si debe o no a una menor de edad, no solamente cronológicamente, sino también y más allá de su edad cronológica, mentalmente, por su capacidad mental mucho menor todavía, si debe ser tratada como adulta, particularmente por un delito como el de asesinato en primer grado, que significa una sentencia de 99 años. Habiendo discutido ese tema, Aníbal, hablemos un poquito... Es horrible porque... Sabemos que cuando se están acabando las sesiones, y yo fui parte de eso, y yo recuerdo lo horrible que es, particularmente cuando tú tienes un sentido de responsabilidad de yo me quiero leer todo. O sea, yo me acuerdo, yo tuve una discusión fuerte con una compañera senadora en aquel momento, que no voy a decir su nombre porque otra vez ella no está aquí para dar su versión, pero yo tuve una discusión bastante fuerte con una compañera porque yo acepté públicamente que en esos últimos días de esa sesión, no recuerdo cuál de las sesiones fue, pero una de las sesiones, yo dije públicamente, estaba en una entrevista y yo dije públicamente que yo no había podido leerme todas. Y esta senadora en aquel momento empezó... ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de responsabilidad! Y yo te apuesto a ti que ella no se las leyó todas. Porque la verdad es que es imposible. Nadie se las puede leer todas. Para que la gente entienda, de momento tú estás, ya es de noche, todo el mundo está bien cansado, de momento baja un reguerete de medidas
para ir a votación en poco rato y no hay forma de tú leerte todo. Bueno, tú te podrás leer todos los títulos de las medidas y quizás, qué sé yo, la exposición de motivos o los primeros párrafos, pero todas las páginas de todas las medidas, mentira. No hay quien lo logre. Y no es por falta de responsabilidad, no es por vagancia, no es por cansancio. Sencillamente porque humanamente no se puede, no te da el tiempo. Así que tú tienes que decidir a cuáles les vas a dar mayor prioridad. Y eso fue lo que yo hice, y eso fue lo que yo dije, ya que ella dijo que ya se las había leído todas. Pero volviendo a eso, todos los cuatrienios escuchamos como se comprometen los líderes de que no vamos a seguir haciendo esto es una barbaridad. Para que ellos entiendan, lo que llaman el descargue. Correcto. Que es cuando se baja una medida sin informe y a lo mejor no hubo vistas públicas ni nada. Correcto. O sea, eso es lo que le llaman el descargue, que todos los cuatrienios dicen, tengo que decir algo, los otros días estuve con Charlie Hernández en Mayagüez y él me dice que en su cuatrienio cuando él fue portavoz no se descargaba nada. Oh my God. Yo no sé si le tengo que creer a Charlie porque me lo dijo. Y yo también le creería, no hay por qué no creerle, así que lo felicito. Pero es triste porque en muchas ocasiones tú tienes que votar a favor o en contra de algo que tú no estás seguro o segura. Y créanme, en muchas medidas, cuando tú las lees por encimita, suenan súper bien o suenan súper mal. Pero hay palabras en algunas ocasiones que cambian por completo lo que dice ese proyecto. Y si no te dio tiempo a leerlo, pues no lo viste. Y quizás le votaste a favor sin saber que estaban esas palabras ahí. Así que es medio... O sea, es difícil. Yo creo que un poco no permite que uno haga el trabajo de la forma tan responsable como debía ser. Pero bueno, pues es la realidad. Y en esta ocasión, pues no fue la excepción cuando se acaba recientemente la sesión en la legislatura. Pero entre otros proyectos yo creo que hay más proyectos, pero me voy a atrever a mencionar 3 en particular que para mí son bien importantes. Uno es el de las escoltas, que ya ese tiene ya hay una conclusión y la vamos a discutir aquí. Está el de el acceso a la información pública y para mí también es bien importante el del Nasciturus. Comencemos rápido con el del Nasciturus porque creo que lo habíamos mencionado aquí y todavía la gobernadora no ha llegado a la fecha última para que se entienda si la vetó o la aprobó. Es un proyecto de la autoría del presidente del Senado donde dice que cuando... ¿verdad? Tú sales embarazada. Desde el momento de la concepción. Cuando tú sales embarazada, eso que se forma en tu cuerpo. Cuando el espermatozoide se junta con el óvulo y ya. Correcto. Desde ese momento tiene derechos, así que lo peor de todo esto es que en un momento dado, yo, con eso dentro de mí, por las razones que sean, pero digamos que es porque viene enfermo y no va a sobrevivir, yo decido que quiero terminar el embarazo y pudiera alguien, si esto se convierte en ley, decir, no, esto tiene derechos desde el momento de la concepción, así que, ¿sabes qué? Yo voy a ir a luchar ante un tribunal por sus derechos. Y entonces tú te veas como mujer o persona gestante luchando por tus derechos porque el proyecto lo que plantea es que van a estar los derechos aquí más o menos al mismo nivel y será un tribunal el que determine cuál de los dos derechos es más importante, si el de la mujer gestante o el de ese embrión. Todavía no sabemos qué va a pasar. Ha habido 300 profesionales de la salud y qué sé yo cuántas otras organizaciones. Hay una carta abierta que publicaron en los periódicos, un número significativo de profesionales de la salud, por eso de la salud. También hubo una carta que circularon profesores de derecho que yo la firmé también, en la UPI. Me invitaron y la firmé, profesores más particularmente de la UPR y de la Interamericana. O sea que desde la perspectiva de derecho hay serias dudas o objeciones constitucionales y válidas, y desde la perspectiva clínica de salud, porque lo que dicen es que va a poner a los médicos en una coyuntura
extremadamente peligrosa, claro, porque pues si está en peligro la salud de la madre gestante, pero a la misma vez está en peligro la salud del feto, pues ¿qué se hace? Y doctrina establecida y reconocida, por más duro que sea, que la salud de la mujer va por encima. O sea, pero y añádele a eso, Aníbal. Ya en Estados Unidos, unas cuantas jurisdicciones, qué sé yo, 20 y pico de estados ya tienen medidas parecidas a esta. Y ya aún la gente más conservadora, mujeres bien conservadoras, se están quejando del resultado, de las consecuencias en la práctica de medidas como esa. Veía ayer un video casualmente de esta muchacha que se presenta como que votó por Donald Trump, que es maga, bien conservadora, pero ella tiene 4 hijos, digo, estoy contando lo que dice el video, ¿verdad? Asumiendo que es correcto, que es cierto. Tiene 4 hijos y salió embarazada. Este embarazo venía con problemas y ella fue a terminar el embarazo, y donde ella vive, y ahora estoy tratando de recordar qué estado dijo ella que vivía. Texas, no, es de los más duros. No. I don't know if it was. Could it be? Whatever. Ok, bueno, pues no recuerdo, pero uno de estos estados que tiene este tipo de medida, cuando fue a buscar los servicios de salud, le dijeron: lo siento, pero aquí no se puede, así que vete a tu casa a esperar a tener un aborto natural. O ella dice en el video que le dijeron: o busca en Google a ver qué puedes hacer. Pero ella decía: yo no voté por esto no es lo que yo quería. ¿Cómo alguien va a decidir? ¿Qué va a pasar si yo mantener esto me quita la vida, dejo 4 hijos huérfanos, porque esto que todavía no está fuera de mí tiene más valor que yo, ¿verdad? La mamá. Así que me parece que todo esto que tú has dicho de los doctores o profesionales de la salud que firmaron pidiéndole a la gobernadora que lo vete, todos los profesores de derecho, todas las personas que hemos hecho un llamado a Jennifer para que lo vete, eso no es lo único. Nada más hay que mirar un poquito para el lado para ver qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias reales en los lugares donde ya hay medidas como esta y ya la gente, inclusive la gente que apoya a Donald Trump, lo está sufriendo. Y yo reitero o aprovecho esta oportunidad en Análisis de la ZLA para pedirle una vez más a Jennifer González, como gobernadora de Puerto Rico y como mujer, que vete esa medida, que le diga que no a esa medida. Yo me uno a tu petición, pero no tengo esperanza. ¿Que no tienes esperanza? No, con lo que hemos visto hasta ahora, los temas próximos que tocaremos, wow, no tengo esperanza. Oh my God. Bueno, pues entonces hablemos de los próximos temas. Otra medida, como mencioné, que es importante, es la del acceso a la información. Yo vengo del gobierno federal, ¿verdad? Mi primera experiencia sirviéndole desde un puesto de gobierno fue en el gobierno federal. Y en aquel entonces, yo no estoy hablando ahora, pero en aquel entonces, las solicitudes de información de parte de la ciudadanía era una de las cosas que con mayor diligencia, respeto, había que atender. Yo recuerdo tanto en el Criminal Division cuando estuve y en el Bureau of Prisons cuando estuve, era la regla. No. Los FOI, o sea, los Freedom of Information Acts, las solicitudes bajo el FOI, hay que atenderlas con diligencia y hay que proveer la mayor cantidad posible de información. Y aquella información que tú tienes, si no la provees, es porque está definitivamente clasificada como, por alguna razón, válida, como confidencial. Pero la política era atender las solicitudes con prontitud y con mucho sentido de responsabilidad. Entonces, en Puerto Rico tenemos esta ley que por muchos años, mucha gente se ha quejado de que la información no llega, o llega súper tarde, o llega incompleta. Y entonces a base, y confieso, yo no me he leído lo que Jennifer acaba de convertir en ley, pero a base de lo que he leído en los medios de comunicación, a base de lo que he escuchado de personas que están a favor y en contra de la medida,
los que están a favor de que se haya convertido en ley dicen, ay chica, antes era 10 días prorrogables a 20, pero casi nadie respondía en los 20, así que ahora que sea de 20 prorrogables a 50, lo que hace es que pone los términos que en la práctica son los necesarios, porque en 10 días ninguna agencia te consigue la información. Yo decía ayer en el programa en el que yo participo, pero espérate un momento, más allá, aunque yo creo que el término para tú entregar es importante, porque en algunas ocasiones no importa, pero en otras ocasiones, by the time... Ya se acabó. Exacto, ya es académico, ya para qué caramba me la vas a entregar si ya no lo puedo utilizar porque se dio lo que yo quería evitar, whatever. Pero yo decía ayer, pero más allá del término, el problema es que la definición de confidencial me parece que ha sufrido en estos cambios en lo que es hoy ley, el que ahora va a ser una definición bien subjetiva. Porque parecería que cada agencia tiene ahora, conforme a esta ley, que crear su reglamento y ahí definir qué es lo que es confidencial y qué no es confidencial. Y wow. O sea, ¿de qué va a depender? ¿De que yo sea un secretario que creo en que la gente tiene el derecho a tener la información y entonces hago bien estricta la definición de confidencial y solamente algunas cositas van a ser confidenciales, pero soy un secretario o secretaria que cree que, tres carajos, yo no quiero que la gente se entere de lo que yo estoy haciendo aquí, así que hago la definición de confidencial bien amplia para que cualquier cosa, cuando me llegue la solicitud, yo pueda decir, esta cabe aquí en confidencial y no se la entrego al pueblo. A mí lo que me preocupa es que esta es una ley del 2019, de las últimas que firmó Ricky Rosselló. En aquel momento los sectores de la prensa dijeron que no era la más correcta. Y a mí lo que me preocupa es que lo que ha ocurrido de allá para acá es que sabemos de múltiples demandas que han tenido que presentar medios, periodistas. Correcto. Y todas las han ganado. Todas. O sea, la más reciente, la senadora Rodríguez Bebe pidiendo que le dieran información de un fideicomiso creado por ley para unos fondos para la tecnología de la policía y se lo negaron. Que puede haberle confidencial ahí. Y ahora mismo el representante Ramón Torres Popular está pidiendo que la policía le dé el informe de que dicen que hay de por qué no se le puede quitar la escolta a Wanda Vázquez. Y también dicen que eso es confidencial. Entonces mi preocupación es, si eso es lo que motivó a Tomás Rivera Chat a radicar este proyecto, pues sabemos lo que va a hacer, un poco lo que tú acabas de decir, ampliar la discreción del jefe de agencia para que cuando la próxima vez vayan al tribunal, el tribunal diga, bueno, es que bajo la nueva ley eso no hay que entregárselo. Desde el punto de vista de sana administración pública, me parece que es un error que la gobernadora lo haya firmado. Completamente de acuerdo. Yo sé que es lo menos importante, pero desde el punto de vista político tampoco entiendo. O sea, la gobernadora, que no está en una posición, porque no estamos diciendo nada, es lo que dicen todas las encuestas, no estamos en una gobernadora que tiene un 55% de approval en su gestión, que todo el mundo está contento, que como dicen por ahí, pues tiene cierto capital político de gastar. Entonces, ella firma un proyecto que desde el punto de vista, por lo menos tú y yo coincidimos, no lo debió firmar, pero que también tiene en contra toda la prensa. Mira, hoy El Nuevo Día le dedica una primera plana, impacto que va más allá de acceso a la información. Wow, okay. Le dedica un editorial y esto es una historia de que esto puede tener efectos sobre las inversionistas en Puerto Rico, porque los inversionistas antes de invertir quieren pedir información y si el gobierno se va a tardar en darle información, le va a ocultar información, pues se va a atrasar o a perjudicar. Yo no sé si es un argumento válido, pero lo que te estoy diciendo es que políticamente... O sea, esto no era un proyecto, primero no es del programa de gobierno del PNP, que ya tenga que decir, no, eso estaba en el programa de gobierno y la gente votó por eso. Es una medida de Tomás Rivera Chat nuevamente. Es una medida controversial. ¿Por qué la firma? O sea, lo que te digo es que aparte de que administrativamente y desde el punto de vista gubernamental no estoy de acuerdo, desde el punto de vista de su estrategia política no hace sentido. Y si eso lo sumamos a la de las escoltas, pues todavía menos entiendo
que está en la mente de la gobernadora. Antes de pasar a las escoltas, el último comentario que quiero hacer con relación a esto de la información pública es que, ¿sabes qué? Si con la ley del 2019 llegaron muchos casos a los tribunales, ahora va a haber mucho más. Lo que pasa es, Aníbal, que hay quien no tiene los medios para llegar al tribunal y se va a tener que quedar callado y aceptar que no le entregaron la información. Un ciudadano, porque es el derecho constitucional a la información que tenemos como ciudadanos, un ciudadano que por X o Y razón quiera una información que le importa, ¿no? Pues cuando primero se tarde los 50 días en vez de los 10 días, 20 días, después no va a tener recursos para ir al tribunal, se siente derrotado. O sea, solamente van los medios, las instituciones como el Centro de Periodismo Investigativo, pues, que se crearon para eso, pero se supone que sea el ciudadano. Y así es Folla. O sea, Folla, tú me diste tu experiencia. Mi experiencia pues fue no en la rama ejecutiva federal, pero hay toda un andamiaje para responder a las peticiones de ciudadanos. Correcto. O sea, usted no tiene que ser un periódico o un periodista para reclamarle al Estado que le entregue información que se presume, tú partes de la premisa de que lo que es información que tiene el Estado, es pública. Le toca al Estado buscar y decir, mira, por X o Y es confidencial. Yo creo que ese es el principio que se pierde con esta nueva ley. Porque deberíamos siempre partir de la premisa de que toda información es pública, pero para que sea confidencial tiene que tener una razón válida, pero realmente válida y no a base de los criterios de cada secretario y cada secretaria. Así que esto es un problema. Pasando a otro problema, es el proyecto de la escolta. Yo he hecho este cuento aquí y lo voy a hacer, pero nada más lo voy a mencionar por encima. Yo recuerdo yo llegar a Fortaleza como secretaria de la Gobernación y lo primero que le dije a Wanda Vázquez es ese entourage de qué sé yo cuántos guaguas y cuántas escoltas es innecesario. Puerto Rico nadie necesita esto, porque tú me dijeras que es que hay muchos problemas de seguridad para los líderes electos en Puerto Rico, pero esa no es nuestra realidad como pueblo. Así que le dije, por favor, vamos a primero los secretarios que empiecen a deshacerse de... Porque recuerdo que habían secretarios que si la gobernadora andaba con 2 y 3 guaguas y motoras, habían secretarios que andaban con 2 guaguas también y qué sé yo. Pero anyway, yo traté... Y Wanda te hizo caso. Y Wanda me hizo caso. Traté de cambiar eso, nadie me hizo caso, todo el mundo me dio por loca. Y yo siempre he creído, y recuerdo estar en el Senado y decirlo, en una vista, decirlo, yo creo que un chofer o una chofera, porque es cierto, los jefes y jefas de agencia y las legisladoras tienen que llegar a 20.400 actividades y buscar el estacionamiento y qué sé yo qué, es un pugilato porque tienes muchas responsabilidades, muchos compromisos con el pueblo. Así que yo estoy de acuerdo con un chofer o una chofera, pero escolta solamente para aquellas personas que han probado que tienen un problema de seguridad o porque han recibido amenazas o por la información que sea, pero que sea entonces la policía de Puerto Rico que evalúe el caso y determine, pues sabes que en este caso amerita. Yo lo he confesado, a mí me dieron escolta cuando yo estaba en corrección, Sila me la quitó y me la tuvo que devolver por razones de seguridad, estrictamente de seguridad. Pues yo creo que eso es un caso válido, pero cuando empieza este proyecto, el compañero Juan Oscar Morales, senador, presenta un proyecto donde dice, ¿saben qué? Es una barbaridad. Y unos días antes había pasado lo de que Wanda Vázquez sigue con escolta pagada por el pueblo de Puerto Rico, de la policía de Puerto Rico, aún habiendo aceptado la responsabilidad criminal, declarándose culpable, entiéndase convicta y aún sigue con la escolta. Que yo me pregunto, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué carajo necesita Wanda seguridad? Pero además... Perdona que te interrumpa. Lo que provoca a Juan Oscar es que la policía dice que tiene una opinión que no se la puede quitar. Exacto. Si se lo hubieran quitado administrativamente, el asunto hubiera terminado. Cierto, buen punto. Es verdad. Ahí entonces Joseph González... Hay una acción del Ejecutivo... Es verdad. Haciendo una interpretación legal y esa es la opinión que no acaban de hacer pública. Yo creo que no existe ninguna opinión.
No, yo creo que básicamente alguien le dijo a Joseph, no, la política pública es que no le quiten la escolta, y pues él dijo que tiene una opinión legal. Esa es la opinión que está buscando exacto. Yo había dicho eso en mi programa, que yo creía que no existía ninguna opinión, y ya él está convencido, lo dijo también en una entrevista. ¿Ah, sí? Él está convencido que no existe ninguna opinión, que por eso se le están negando, porque no existe. Wow. Bueno, pues entonces Joseph González, cuando pasa lo de Wanda, que se declara culpable, que todo el mundo empieza a decir, ¿y qué caramba hace una convicta con escolta pagada por el pueblo de Puerto Rico? Pues entonces Joseph González dice, no, yo no se la puedo quitar, y sale Juan Oscar con su proyecto. Yo desde el principio apoyé el proyecto de Juan Oscar, y de hecho ese proyecto que sale del Senado fue por votación unánime, va a Cámara y por votación unánime también pasa y va donde la gobernadora. Yo creía que no había forma que Jennifer no firmara eso. A mí vencía el sábado pasado, la semana anterior me escribía gente que decía, la va a vetar. Yo decía, es imposible. Digo, para que estén claros, el proyecto le quitaba la escolta a Wanda Vázquez porque decía que un gobernador convicto no podía tener escolta, o gobernadora. Y entonces, aunque yo soy de los que creo que se la deben quitar a los exgobernadores ahora mismo, pues amparándose en una de la decisión, cuando yo le quité la escolta a Hernández Colón y a Romero, que en paz descansen, ellos los dos me llevaron al tribunal. El caso no se llama contra Acevedo Vilá, se llama Hernández Colón versus Pedro Toledo, porque demandaron a Pedro, que era el que tomó la acción. Y el Tribunal Supremo en el 2009, en lo que yo creo que es una decisión disparatada, dijo que eso eran derechos adquiridos y que no se le podía quitar. Mi hipótesis es que una cosa es la realidad del 2009 y otra cosa es la realidad del 2025, y que tú tienes unos argumentos bien sólidos para decir la quiebra de Puerto Rico, la situación presupuestaria, la cantidad de policías menos que tenemos. Y yo creo que en este momento, si se legislara para quitársela a los actuales exgobernadores, yo retaría al Tribunal Supremo que se atreva a... Por eso, pero el proyecto de Juan Oscar decía, de ahí en adelante... Eso no toca a los vigentes, a los que están ahora mismo, pero dice prospectivamente... que le incluiría a ella. Ahí es que está el punto. Y entonces, ella lo veta. Yo recuerdo que eso ha pasado rápidamente. Ella lo veta el lunes, en el fin de semana. Ayer lunes en mi programa de radio, yo empiezo el programa, obviamente, analizando esto y digo, yo creo que la gobernadora debe ser honesta y debe decir la verdad, que lo vetó porque ella quiere tener escolta. Y entonces, antes que yo terminara el programa ayer, y tengo la cita aquí, le preguntaron y dijo, no voy a renunciar a ese derecho, respondió la mandataria tajantemente al ser cuestionada por la prensa sobre si consideraría prescindir de la escolta en momentos en que su administración impulsa cambios para limitar ese beneficio a otros funcionarios y figuras públicas. Entonces, antes de seguir con lo que haya podido pensar Jennifer y la haya llevado a la conclusión que tomó, hablemos un poco de lo que pasó. Va a Fortaleza, Jennifer la veta, y entonces dice, pero ¿saben qué? No se preocupen porque yo voy a presentar un proyecto de administración. O sea que de Fortaleza van a enviar un proyecto con relación a este tema de las escoltas a la legislatura. Pero Juan Oscar, el autor de la medida, dice, yo voy a presentar un proyecto también. Así que en este momento hay dos proyectos ante la legislatura de Puerto Rico. Está el de administración de Jennifer, que ese dice, sí, claro que sí, vamos a quitarle las escoltas a los exconvictos, exgobernadores o exgobernadoras que sean convictos, ¿verdad? Que como en el caso de Wanda Vázquez. Pero también vamos a quitarle las escoltas a aquellos que sean candidatos o candidatas para los dos puestos que hoy la ley les da derecho a tener escolta, que es comisionado o comisionada residente, gobernador, gobernadora. Eso es lo que dice el proyecto de Jennifer. Pero no dice que le van a quitar la escolta a los que de ella en adelante sean exgobernadores o exgobernadoras. De hecho, el proyecto de Juan Oscar, porque yo le pregunté en el programa, dice que es para quitarle a todos los exgobernadores y exgobernadoras la escolta, que incluía a Jennifer González. Pero si alguien a quien se le quita la escolta tiene alguna preocupación de seguridad, es cuestión de que se vire, le presente una solicitud a la policía de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico evalúa las condiciones, las circunstancias y determina si en efecto hay que sí darle seguridad pagada por el pueblo de Puerto Rico. Juan Oscar se molesta y dice, no, yo voy a presentar mi proyecto. Y tú me dijiste ayer que lo que tú has leído es que lo que presentó es igual que lo que había presentado. Igual que lo que había presentado. O sea, que lo que presenta es lo mismo que Jennifer vetó.
Ajá, exactamente. Exactamente. Y entonces, lo que yo creo que estaremos discutiendo en algún momento en enero o febrero, ok, ahora me voy a poner el sombrero de profesor de Derecho. El Ajá. veto de bolsillo, la legislatura no puede ir por encima de ese veto. Porque veto de bolsillo es cuando el proyecto llega a la fortaleza y faltan menos de 10 días para que termine la sesión o ya no hay sesión, y eso fue lo que sucedió en este momento. Que es en el que ella no tiene que dar explicación no tiene alguna. Que dar explicación alguna. O sea, simplemente yo hago en la escuela de Derecho, en mi curso, hago la broma y le digo, ¿ustedes saben dónde se archivan los vetos de bolsillo? Todo el mundo me mira así. No, yo dije, yo tampoco. Porque básicamente eso llegaba a mi escritorio allá arriba y yo no lo firmaba y se devolvía. Obviamente tiene que estar archivado en el Departamento de Estado. Pero contrario a cuando tú lo firmas o lo vetas expreso. Entonces, si la legislatura le envía un proyecto al gobernador estando en sesión, el gobernador tiene 10 días, excluyendo los domingos, tiene 10 días para firmarlo o vetarlo. Si lo veta, tiene que enviar una carta dentro de esos 10 días, correcto, dando las razones, y ahí la legislatura puede ir por encima del veto con 2/3 partes. Lo que yo creo que va a suceder es que el proyecto nuevo de Juan Oscar, que es el mismo que la gobernadora vetó, lo van a aprobar en algún momento en enero o febrero, otra vez por unanimidad en Cámara y Senado, se lo van a enviar a la gobernadora, ella lo va a vetar, y cuando regrese el veto, le van a pasar por encima y se va a convertir en ley. Eso es el escenario que yo veo hoy, 16 de diciembre. Ok, tú habiendo dicho esa posibilidad, ahora sí vamos a en qué está pensando Jennifer. Sí. Porque primero, otra vez, ¿qué dice de... Y quizás, igual que me pasa con el caso de Antonesca, pero quizás la gente lo vea de otra forma, pero yo, para mí, ¿qué dice de un o una líder el que ella diga, aunque no la necesite, yo quiero el lujo de tener una escolta? Eso no es un derecho, como yo uso la palabra, eso no es ningún derecho, eso es un privilegio. Pero es que aunque fuera un derecho, los derechos tú los puedes renunciar a ellos. Entonces, tú no tienes problemas de seguridad, ¿por qué tú quieres? En serio, a menos es que estoy hablando aquí sin saber, pero yo no sé, que yo sepa, ella no tiene problemas de seguridad. Y como tú muy bien dijiste, si lo estuviera siendo exgobernadora, en la policía se lo puede Claro, dar. Pero en este momento, cuando ella dice no voy a renunciar, o tiene problemas de seguridad y nosotros no lo sabemos, o sencillamente no quiere give up, quedarse sin un atractivo de ser exgobernador. Es en serio. Oye, Aníbal, tú y yo hemos tenido escolta y no podemos negar que es un beneficio. Te facilita la vida. 20 cosas, exacto. Además de ¿verdad? De la seguridad. Pero es súper, es nítido, está nítido tener escolta. Pero tú jangueas con un exgobernador. Ese exgobernador necesita escolta. ¿Nos ha pasado? No, en serio. O sea... Es verdad, yo jangueo con un exgobernador en particular y pensándolo, no necesita escolta, al revés, como que ya todo el mundo viene a saludarlo, a felicitarlo, a decirle, ay, tú eres mi gobernador. Espérate, mi gobernador favorito. Déjate esa vaina. Eso es lo que dice. Y ella vira la cara y sigue caminando. No, pero, o sea, de verdad, yo no la he necesitado. Aquí, gracias a Dios, no hay una... Sí, no hay. O sea, una animosidad. Así que, yo lo más que siento es que a veces entro y me miran la cara, pues eso se llama libertad de expresión, uno que otro que me mira la cara y ya, se acabó, pero... Y además si alguien viniera a hacerte algo, yo te defiendo. No, yo no sé lo que... Entonces... Es triste. Así que, espérate, para seguir mi train of thoughts. O sea, que ella o tiene problemas de seguridad y no se lo ha dicho a nadie, o sencillamente no quiere perder un perk, una cosa chévere de ser gobernador. Mira, yo creo que es una barbaridad. Hay cosas que marcan a los líderes. Por ejemplo, aunque a veces se olvida la gente de él, pero yo creo que a ella la marcó que sus primeras acciones como en el gobierno fue lo de la palguera. Era como, ¿por qué de lo primero es algo que beneficia a tu familia? Y entonces ahora de las últimas cosas que hace en este año natural, su primer año, es decir, yo no voy a renunciar a mi escolta. Entonces como en un país donde estamos hablando de los derechos de unos menores, donde se están llevando a los hermanos dominicanos en historias de horror. Donde el weekend pasado terminamos con 8 asesinatos, 2 de ellos de nenes de 22 y 23 años.
que para que la gente vamos a imaginarnos que tenga razón, que por alguna razón, pero ¿qué le costaba firmar ese proyecto y decirle a Jovín, ¿sabes qué? Nos chavamos cuando yo no sea gobernadora, nos vamos a tener escolta? Pues, so what? So what, es verdad. Pero entonces, lo que yo quería es que después de eso, yo me pregunto, Aníbal, si alguien pensó en lo que tú acabas de decir aquí, que pudiera esto terminar siendo que se quede sin escolta, pero entonces todo el pueblo puertorriqueño sabiendo que es en contra de su voluntad, porque le fueron por encima del veto y lo convirtieron en ley. A los legisladores en los héroes que actuaron en beneficio de yo no creo, yo pienso que a veces Jennifer, primero, su fuerte era que era una gran política, en el buen sentido de la palabra. Y de momento está tomando unas decisiones que uno dice, pero ¿cuál es el pensamiento puramente político? Yo creo que en estos dos casos, el de la ley de transparencia y en el de las escoltas, el lado de la buena administración pública está en contra de lo que ella hizo. Pero el problema es que también desde el punto de vista de estrategia política, de su imagen. Correcto. Entonces yo a veces pienso que ella se cree que tiene un país contento con su gestión y pues... O sea, no estamos diciendo nada que no lo digan las encuestas, que no lo diga todo el mundo. ¿Por qué está haciendo estas cosas? Yo ayer estaba hablando con una amiguita que tiene nada que ver con la política, pero representa al pueblo puertorriqueño porque después está mujer y me decía, ¿sabes qué? Esta decisión de ella, a mí lo que me hace sentir es que ella ha decidido, yo no voy a volver a correr. Eso me lo preguntó. Lo que me queda me lo voy a disfrutar y cuando me vaya me voy a llevar los beneficios que tiene el haber sido gobernadora. Así que, ¿sabes qué? Que se joda Puerto Rico. Eso me Yo preguntó. no puedo creer que esa sea el frame of... O sea, yo no puedo creer que Jennifer está pensando de esa forma. Yo me niego a creer que ella está pensando de esa forma. Pero ayer también a mí un amigo mío me escribió, ¿será que ella decidió no correr? Y yo le dije, pues a veces lo he pensado porque son unas acciones que uno no las puede entender. O sea, me encantaría que alguien, de verdad, digo, hay que es que ya contestó a la prensa y le dijo que no iba a perder ese derecho, pero la verdad es que a mí me da pena porque... Un año es lo que lleva esta administración. Ella todavía tiene tiempo para recuperarse. Perdona, Juan Oscar tiró una hoja de olivo. Dijo, si ella quiere, yo pongo en el proyecto de ley que por un año los exgobernadores lo tengan. Que creo que es lo que tiene ahora en Estados Unidos el Secret Service. Creo que un expresidente se lo dejan por 1 o 2 años y después la pierde, salvo que haya amenaza. Pero Juan Oscar, eso no lo dice el proyecto, pero a la prensa dijo, si ella tiene, curiosamente, si ella tiene unas preocupaciones de seguridad, pues yo puedo incluir en el proyecto que los exgobernadores la tengan por 1 año. Exacto. Como una especie de y después, de transición. Si la siguen necesitando, se lo cuando yo se la pidan quité a Rafael, a los exgobernadores, porque incluía a Sila, y Sila pues todavía, o sea, Sila nunca ha aceptado la encuesta, igual escolta. Cuando yo se la quité, no se la quité de un día para otro. O sea, en la orden administrativa que hicimos, no recuerdo, pero era, qué sé yo, 25% a los 2 meses, 25%. Y recuerdo que al final de ese año natural se quedaban sin escolta. Ok. Bueno, pues yo no sé, de verdad que yo con mucho respeto y hasta cariño que le tengo a Jennifer, le pediría que reevaluara estas decisiones. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está sufriendo mucho y cuando decidimos servir, no es para beneficio de nosotras, es para beneficio del pueblo puertorriqueño. Y yo creo que ella tiene mucho que ofrecer y esperaría que lo que quede de cuatrienio, las decisiones sean mejores para el beneficio de Puerto Rico. No nos queda mucho tiempo. Ya vi y sé que te tienes que ir. Yo creo que tenemos que empezar entonces en enero, cuando regresemos a análisis de la Z a la A, hablando de los otros partidos, porque... No, y se nos quedó fuera la nulidad. ¡Oh, my God! Lo de Luma, que era tan importante. Yo lo había puesto primero, pero como tú eres la que estableces el orden. Pues claro. A mí me encanta que ya tú lo has internalizado. Exacto. No, pero antes de irnos, yo creo que es importante hablar de los otros partidos, claro, porque yo no sé, y tú sabes que yo lo respeto mucho, le tengo hasta cariño a su papá, yo lo quiero mucho, pero yo no sé, Pablo José, where is he?
Nada, lo voy a dejar ahí. Anyway, bueno, lo único que yo voy a decir es que... Como digas algo en defensa de él. La realidad del Partido Popular hoy es muy diferente a la realidad del Partido Popular el día después de las elecciones del 2024. La euforia, ¿verdad? O sea, sí, para empezar, hay un partido que por lo menos puede levantar dinero. O sea, te puede operar, te puede levantar dinero. Ahora, de eso a como algunos populares están que piensan que ya ganaron las elecciones del 2028, que Pablo José va a ser gobernador. Esto, cuidado, esto es mucho más complicado y requiere mucho más que simplemente tener un partido organizado y con cierto nivel de entusiasmo, pero sí lo podemos analizar en enero, y presumo que tendremos que analizar qué rayo pasa con Luma. Claro. Lo último que hay, para los que nos escuchen cuando esto esté disponible hoy a las 7 de la noche, es que la demanda se presentó el jueves y ya sucedió lo que yo había anticipado en mi programa de radio, no porque tuviera ninguna información, era lo lógico. Hoy Luma presentó lo que se conoce como un removal, que es que le está pidiendo a la jueza Taylor Swain que el caso se tiene que ver allá, argumentando que todo lo que tiene que ver con los contratos con la quiebra, con Luma afecta a la quiebra y todo lo que tiene que ver la quiebra. Así que desde el punto de vista de lo que quería la gobernadora, todo quedó paralizado. Hasta que ahora la jueza Taylor Swain decida si se queda o no se queda con el caso. Si se queda con el caso, se va a ver a nivel federal. Si decide no quedarse todavía, el Luma puede ir en apelación a Boston. Claro. Y quiero que sepan, para que tengan esto claro, Luma hizo lo mismo en el caso de DACO. Y la jueza Taylor Swain lo devolvió acá y ya sabemos, el Tribunal Supremo resolvió y de eso no vamos a hablar ahora. Pero Luma apeló a Boston y en febrero se va a ver la apelación sobre si el caso de DACO se tenía que ver en el Tribunal Federal o no. Y la jueza Taylor Swain tiene un escrito de Luma de hace meses atrás donde decía que el proceso de cancelarle el contrato por incumplimiento, no el de nulidad, que este es otro proceso ahora, también se tenía que ver allá en la federal y la jueza no ha resuelto. Exacto. Así que aquí puede haber un cambio de escenario que yo quisiera pensar que el gobierno lo había pensado, pero no sé. Creo que cuando regresemos en enero va a haber mucho que analizar, porque de aquí a allá quizás sabremos lo que va a hacer la jueza Taylor Swain con el removal. Pues nada, ya habiéndonos quedado sin tiempo, en esta ocasión es Aníbal quien tiene que salir corriendo. Voy a comenzar diciendo, para mí ha sido un honor estar ante este micrófono compartiendo con ustedes, y luego de ustedes escuchar, ver nuestros episodios de análisis de la Z a la A. Todos sus comentarios se aprecian, inclusive los que son antipáticos, lo que hacemos es que los borramos. Pero... Por favor, sigan defendiéndome cuando entiendan que ya no me deja hablar, necesito apoyo. Pero de verdad que ha sido un honor, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta familia, y nuevamente que el 2026 va a ser un mejor año, muchas felicidades. Oye, Wilton, y un millón de gracias por soportarnos durante todo este año, de verdad que sí. Muchas felicidades de mi parte, de nuestra parte. Ya estamos adelantados en la compra de regalos. Ya yo estoy más adelantado que tú. Sí, lo sé. Bueno, anyway, muchas gracias. Felicidades.